¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con estos temas de esta parte del curso. En la sesión anterior, en los videos anteriores, platicábamos y definíamos que una de las contribuciones que la cadena de suministro hace en esta evolución que la cadena de suministro, que las actividades logísticas tienen, es que incorpora la planeación como un elemento importantísimo en la administración de la cadena en sí. Veíamos en el video anterior que el rol del planeador, que siempre ha existido, es algo que decíamos, o sea, prácticamente la cadena de suministro no inventa el hilo negro, o sea, toma aquellas funciones que han existido en las organizaciones, esas funciones operativas y comerciales. Veíamos que una característica importante de la cadena de suministro moderna es que está integrada por actividades operativas y actividades comerciales, que en sus orígenes la cadena de suministro se entendía como la serie de actividades operativas de la organización, que estaban ligadas, concatenadas para cumplir un propósito. Sin embargo, una de las cuestiones es que dice, no, la parte comercial forma parte de la cadena de suministro, y lo que estamos viendo ahorita es decir, ahora el planeador, que era, digamos, un elemento importantísimo de las actividades de producción, lo toma, bueno, digamos, o crea un rol con esas características que deja el planeador. Obviamente la producción sigue operando el schedule, pero toma, agarra y dice, mira, alguien como tú, con más poder, con mayor capacidad, va a ser el director de todas las actividades que se realicen dentro de la cadena. Entonces, eso es lo que hace la planeación en este tipo de organizaciones. Como lo platicamos, la planeación siempre ha existido, es una actividad que hacemos inclusive de manera automática, sin estar conscientes de qué es eso, ¿no? Cuando iniciamos una semana, cuando iniciamos un día, cuando se nos asigna una nueva responsabilidad y tratamos de definir cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, esto es lo que el rol del planeador tiene en la cadena de suministro. También hace algunos videos veíamos y platicábamos en cuanto a lo que yo comento de que el perfil que tienen los CEOs actualmente en las organizaciones es gente que tiene esta formación. O sea, y quien en la organización tiene la visibilidad de todos los procesos, o sea, cumple con las habilidades, la visión para poder formarse y desempeñar esta función de CEOs en una organización. El director general son los planeadores, porque, repito, o sea, tienen la visibilidad del proceso completo, que no la tiene quien planea la producción. Por eso es que la característica importantísima en estas cadenas de suministros modernas es que toma a esta persona y la trae con una responsabilidad mayor. Entonces, eso es lo que viene siendo la planeación en una cadena de suministro moderna. Pero primeramente definamos qué es la planeación como tal. La hacemos todos los días, pero digamos de qué se trata, qué es planear, en qué consiste, cuáles son sus roles, cuáles son los pasos, cuáles son los elementos que tiene que hacer. Entonces, empezando, digamos que la planeación es una serie de actividades, es un proceso que se realiza de forma previa a, ¿sí? O sea, cuando hablamos de planear, pues necesariamente implica que no vamos a ejecutar en ese momento, sino que la ejecución viene más adelante. Y previo a esa ejecución vamos a definir cómo es que se va a dar esa planeación. Una parte importante, y lo vamos a platicar más adelante, es la definición de los objetivos. O sea, cualquiera podría decirme, bueno, la planeación implica ser eficiente. Sí, es una parte importantísima que se va a indicadores para medir qué tan eficientemente se efectúan las actividades, se utilizan los recursos para poder cumplir la actividad. Sin embargo, esa eficiencia no puede robarle a la efectividad. Entonces, para poder definir una parte importantísima en el proceso de planeación es la definición de los objetivos. O sea,
cuáles van a ser aquellos puntos que van a definir que las distintas actividades alcanzaron el éxito y por lo mismo poder definir si el resultado fue un fracaso o no se alcanzó el éxito. Entonces, digamos, una planeación que al final de cuentas no considera el cómo se tiene que cumplir una tarea, pudiera de alguna manera llegar a ser eficiente en el uso de los recursos, pero no va a ser efectiva porque no cumplió el objetivo. Entonces, para iniciar el proceso de planeación, los objetivos son bien importantes y la cadena de suministro tiene que conocerlos y tiene que entenderlos. ¿Sí? Si no entendemos los objetivos, posiblemente creamos que estamos utilizando los recursos bien, pero nos vamos a dar cuenta que no llegamos a donde queríamos llegar. Entonces, la definición de los objetivos es una parte importante. Es importante también considerar qué cosas no deseadas pueden ocurrir para poder contemplar un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z. ¿Sí? Eso es lo que hace la planeación dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando no planeamos? Yo creo que todo el mundo hemos pasado por ese tipo de resultados, o sea, de actividades en las cuales la planeación fue deficiente, no hubo planeación, tal vez ni siquiera, o sea, a alguien se le ocurrió realizar una actividad, de momento nos avisaron, y como nos gusta también, o no falta quien requiera que para que la vida sea divertida tiene que ser espontánea, pues no hay manera de poder planear. Entonces, lo peor que puede pasar cuando no planeamos es que no alcancemos el objetivo. Digamos que lo mejor que podría pasar, que podría ocurrir cuando no planeamos, es que alcancemos el objetivo. El problema es que lo vamos a alcanzar con un montón de desperdicios. No en los tiempos en los que se pensaba, no con la cantidad de recursos que se consideraban. Y ahí podemos ver noticias, inclusive digamos de organizaciones que se esperaría un alto desempeño, en las cuales el presupuesto que se había considerado pues, tuvo que duplicarse, porque no hubo una adecuada planeación. Entonces, la planeación va a garantizar en una organización que podemos alcanzar el plan y que lo vamos a hacer con el uso adecuado de los recursos. Entonces, por eso decía, tenemos que ser eficientes. Sin embargo, la eficiencia nunca va a poder robar a la efectividad, a la eficacia, a llegar a los objetivos que son los que la organización definió que eran los que necesitaba para poder crecer, para poder permanecer. Entonces, continúa. ¿Por qué es importante planear? Porque las actividades del día a día que realizamos en nuestras organizaciones implican cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿sí? Ahorita estoy grabando un video que lo van a leer en los próximos días. No lo estamos haciendo en Streamline, o sea, no es en vivo. Y si así fuera, estoy consciente que va a haber repetición. Ustedes están tomando unos estudios de especialización en logística, pues pensando en su presente, pero sobre todo pensando en su futuro. Entonces las actividades humanas, digamos en una muy buena parte, se realizan pensando en cosas que no están ocurriendo hoy, sino que van a ocurrir en los próximos años, ¿no? Entonces eso implica que necesitamos planear siempre y que debemos de considerar esta herramienta como una actividad importantísima en lo que realizamos. ¿Qué es una de las primeras cosas que tenemos que contemplar en cuanto a la planeación? Dice por ahí, la planeación implica el balance y ahorita vamos a platicar un poquito más en cuanto a ese balance. Entonces tiene que encontrar la planeación el balance entre dos elementos importantes. Entre ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena de suministro que se va a enfocar en atender todo lo que el cliente pida, o vamos a hacer una cadena que va a buscar la óptima utilización de los recursos. Entonces, la planeación implica es definir y dónde se tiene que balancear esto. Obviamente ya lo habíamos platicado que esto lo define el mercado, pero la planeación se va a encargar de poder alcanzar ese balance, ¿sí? El punto en el cual, dependiendo del mercado en el que estamos y en el ambiente de negocios en el que nos encontramos, vamos a ser competitivos, ¿sí? Cubrir los distintos aspectos que nuestros consumidores, usuarios finales requieren, ¿no?
Dice, cuando hablamos de la planeación, hablamos de ciertos elementos, ¿sí? No todos a lo mejor aplican en estos, o sea, son pasos que debemos de considerar, ¿sí? Primeramente ya lo habíamos platicado. El primer elemento es saber qué es lo que va a definir el éxito de la actividad que vamos a realizar. ¿Cuáles son esos objetivos? Y cuando hablamos de los objetivos, acuérdense que no es definirlos de una manera vaga, sino es definir, utilizarlas, digamos, como que la herramienta SMART para poder definir objetivos, ¿no? Tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, ¿sí? SMART, tienen que ser realistas y tienen que ser definidos en cuanto al tiempo. Entonces, considerando estas distintas metas, con estas características es que vamos a poder definir qué es lo que debemos alcanzar y qué tiene que cubrir el proceso para llegar y cumplir esos objetivos. Ese es el primer elemento que la planeación requiere. Otra parte importante del proceso de planeación es la información. O sea, ya que tenemos los objetivos, pues requerimos muchísimos datos, oye, y qué es lo que se espera, cuáles son los pronósticos, qué es lo que ya tenemos en firme, cuáles son los pedidos que tenemos por ahí que no alcanza de inventario y que se necesitan surtir, precios y costos, por ahí tiempos de respuesta. Si estuviéramos hablando de planear unas vacaciones, pues estaríamos considerando a lo mejor por las fechas, el lugar a donde vamos a ir, digamos los presupuestos que tenemos, no sé, el clima, por ejemplo, que nos esperamos encontrar, el estado del vehículo, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos definir un montón de datos. Un segundo elemento del proceso de planeación bien importante es con qué recursos contamos, ¿sí? Dinero, presupuesto, materiales, capacidad de la planta, digamos el tiempo de las personas, tiempos extras que nosotros podemos utilizar. Tenemos información, recursos. Los mismos recursos nos van a ayudar a definir este tercer elemento o este cuarto elemento. Y estos vienen siendo las restricciones. Los mismos recursos, el mismo presupuesto nos dice, oye, pues tienes 10, pero no tienes 11. Entonces, el presupuesto nos representa una frontera. Las restricciones, esto es lo que significan. Son fronteras a las cuales estamos definiendo la gente, ¿no? Sin embargo, hay algunas otras restricciones que están definidas por políticas de la organización. Digamos, qué cosas sí podemos hacer y que son válidas, sí, la organización espera, y cuáles son algunas de las cosas que no se pueden hacer. No son recursos como tal, digamos, son políticas que nos limitan a poder alcanzar el resultado, no haciendo de alguna forma o realizando algunas actividades, ¿no? Y por último, como resultado del proceso de planeación, implica qué actividades vamos a delegar, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes pasos que tenemos que garantizar para poder cumplir estas actividades de planeación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a delegar? ¿Quiénes son las personas responsables de poder hacer estas actividades? Vamos a dejar esta parte por aquí por un momento y continuamos con un video adicional.